Bueno, el tema del día de hoy, hermanos, es mucho fruto. ¿Cómo se llama el tema? Mucho fruto. El libro de Juan, en el capítulo 15, en el verso 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Algo que me llamó la atención en estos momentos que mencionó el pastor Nelson es que no queremos en este lugar simpatizantes. No queremos nada más gente que venga, ocupe un lugar, sino yo creo que el anhelo, el deseo del corazón del Padre es que haya en este lugar gente avivada por su espíritu, gente dispuesta a servir, gente dispuesta a buscar su presencia para impactar a otros. ¿No es así? Amén. El Señor nos dice: para que así seáis mis discípulos. El Señor no estaba interesado nada más en gente que le estuviera siguiendo por curiosidad, nada más para ver qué ocurría con los milagros, nada más para ver cómo se multiplicaban los panes. El Señor no estaba interesado realmente en esa clase de personas. El Señor está más bien interesado en gente que quiera ser su discípulo, su seguidor, su siervo, su amigo, ¿verdad? Porque incluso a sus discípulos les dijo: ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Y déjenme decirles una cosa. Allá en el centro cristiano Calacuaya, allá en México, el Señor pues ha encomendado en nuestras manos el estar al frente del grupo de alabanza. Son más o menos 13 grupos los que tenemos allá en la Ciudad de México, 13 grupos de alabanza, los cuales hay que estar pastoreando. Anteriormente teníamos un grupo de alabanza más o menos como de 300 personas, pero ahorita hemos entrado en un proceso de donde el Señor está recortando las ramas, todas aquellas ramas secas, todas aquellas ramas que ya no tienen que estar. El Señor está recortando y nos está metiendo por un fuego consumidor que están pasando cosas tremendas allá. Pero hay un principio bíblico que dice que Él corta para que podamos llevar más fruto. Entonces, ahí estamos nosotros sirviendo al frente de la alabanza. Y pues obviamente uno de mis temas de especialización es la alabanza. Entonces, hoy les voy a hablar de un aspecto. Les quiero hablar a ustedes de un aspecto de la alabanza, que es esto. En esto es glorificado, en esto es alabado el Padre, en esto es exaltado el Señor, en que llevéis mucho fruto. Mucho fruto. ¿Alguien por aquí tendrá una fruta, una manzana o algo que me puedan prestar para dar un ejemplo? ¿Alguien por aquí tendrá una fruta? ¿No? O si no las pudieran conseguir, se los voy a agradecer mucho. ¿Dónde? Aquí. Muy bien. Ahora te la devuelvo. No creas que te voy a dejar sin tu almuerzo. Entre paréntesis, hermanos, ustedes saben que los mexicanos nos expresamos de una forma. Entonces ustedes disculpen si por ahí se escapa alguna frase o alguna expresión que pudiera ser ofensiva para ustedes, porque así ya nos hemos topado con circunstancias penosas en otros países. Entonces ustedes disculpen, pero bueno, voy a tratar de usar palabras que yo considere que son comunes para Colombia, para México, ¿ok? Esto que tenemos aquí frente a ustedes es una manzana, ¿verdad? Es un fruto. Y si usted no conoce mucho de jardinería y usted quiere buscar un árbol de manzanas, pues yo creo que lo primero que usted va a querer buscar es esto. Usted va a querer buscar el fruto.
para así identificar de qué árbol estamos hablando, ¿verdad? Y déjenme decirles una cosa, porque esto es muy importante que ustedes lo comprendan, que podamos entender cuál es la naturaleza del fruto. Miren, el fruto es el resultado de un proceso. Esto no aparece por arte de magia. Esto primeramente, si no me equivoco, primeramente es un botón, una flor muy pequeña. Y poco a poco va creciendo el fruto. Va creciendo, va madurando hasta el punto en que está listo y puede ser tomado por nosotros, puede ser consumido. Entonces, en primer lugar, yo quiero que ustedes entiendan que el fruto es el resultado de un proceso. Y el Señor quiere, dice en su palabra, lo que acabamos de leer, Él quiere que llevemos mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho. Y está esa palabra que también es muy importante. ¿Cuántos de ustedes han ido por aquí cerca a su central de abastos? ¿Cuántos? Muchos, me imagino. O por lo menos van al mercado y ven ahí los cerros, ¿verdad?, de fruto. A mí me impresiona porque digo, eso apenas es una partecita. Eso que podemos ver es una partecita de lo que la tierra produce en su conjunto. Vean cómo el Señor creó las cosas de tal forma que la tierra es capaz de producir mucho fruto. Y de esa misma manera el Señor nos está pidiendo a nosotros que llevemos mucho fruto. Entonces, para comenzar, debemos entender que esto es parte de un proceso. Y el fruto que nosotros debemos llevar en nuestra vida es parte de un proceso ¿de qué? Un proceso de caminar con Dios. Un proceso de buscar la presencia de Dios. Debe ser un proceso, el resultado de estar experimentando continuamente la presencia, la comunión con nuestro Dios y Padre. Uno se puede dar cuenta inmediatamente cuando nos topamos con un verdadero cristiano o cuando estamos frente a lo que llamamos allá en México un cristiano pirata. Ustedes sufren ese problema aquí en Colombia, la piratería, las copias falsas. Usted puede comprar un original, puede comprar tal vez un pantalón original, pero a lo mejor dirá, bueno, yo me quiero ahorrar unos pesos y me voy a tal lugar y ahí lo voy a encontrar más barato. Y tiene el mismo nombre, la misma etiqueta, pero es más barato. Pero resulta ser que es una copia falsa del original. Y así hoy en día circulan por todos lados cristianos pirata. Cristianos que son copias falsas del original. Pero uno se puede dar cuenta cuando nos topamos con un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por ese resultado que produce tu vida, por ese resultado que produce nuestra fe en Jesucristo. Entonces, hoy quiero hablar un poco de esto. ¿Qué pasa cuando no llevamos fruto? Empezamos a caminar sobre terrenos peligrosos. ¿Por qué? Veamos lo que dice Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, vamos a leer los versos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y él dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, al instante, se secó la higuera. Usted puede imaginar esa escena de que de pronto el Señor va caminando con sus discípulos
Y dice la palabra de Dios que Él tuvo hambre. ¿Sabe usted qué es lo que tiene la gente allá afuera? Sin saberlo, ellos tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre de la palabra de Dios. Dice la palabra que Jesús tuvo hambre y se acercó a un árbol, una higuera. Y cuando buscó en esta higuera el fruto y no halló nada, ¿qué dice la palabra? Que maldijo la higuera, y la higuera en ese instante, en ese momento, se secó. Cuando nosotros no estamos produciendo fruto, corremos el riesgo de vivir una sequedad espiritual, una muerte espiritual. Por eso es muy importante que nosotros podamos producir fruto, mucho fruto. Porque eso es algo que continuamente el Señor va a estar buscando en nuestra vida. Esto me impresiona. ¿Por qué? Porque esto es señal de que el Señor está buscando resultados en nosotros. ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí y les exigen resultados, verdad? Les exigen una cuota en su trabajo. Y si no cumplimos con esos resultados, si no cumplimos con esos frutos en nuestro trabajo, una de dos: o nos llaman la atención y nos dicen, mira Carlos, o mira Jorge, vemos que pasas mucho tiempo en la computadora y que a lo mejor está usted perdiendo el tiempo en internet, en Facebook, en cosas así, y no está produciendo el fruto necesario. Dígale, hermano, híjole, hermano, yo quiero ser respetuoso, pero si usted me da permiso, va. Y yo estoy seguro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es exigente. Él quiere ver buenos resultados en cada uno de sus hijos. Sí, porque yo estoy seguro que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él quiso ser un buen representante de su Padre. Él quiso ser un buen embajador del reino de los cielos. Y por medio de su ejemplo, por medio de sus palabras, por medio de sus acciones, Él quería reflejar lo que es el reino de los cielos. Pero tristemente, hoy en día muchos cristianos se conforman nada más con venir y ocupar un asiento. Muchos cristianos se conforman con nada más venir y escuchar la palabra de Dios y salir de este lugar y decir, bueno, ya purifiqué un poco mi alma, purifiqué un poco mis pensamientos, ahora sí, vamos a la fiesta, ahora sí, vamos a, como decimos ahí en México, al relajo. Vamos a pasarla bien. Y nos ponemos de pronto nuestro traje de cristianos por un ratito, pero saliendo de aquí pareciera que nos transformamos en otra cosa. Y yo creo que eso es definitivamente algo que el Señor no quiere de nosotros. Más bien, el Señor Jesús está buscando en cada uno de ustedes un fiel representante del reino de los cielos, un fiel embajador del reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí quieren ser fieles embajadores del reino? ¿Cuántos de aquí quieren ser fieles embajadores del reino? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ser ejemplares, ejemplares en todo lo que hacemos, en cada área de nuestra vida. Dice, porque así conocerán que sois mis discípulos. En el momento en que la gente comience a ver estos frutos y comiencen a probarlos, porque esa es otra cosa. La naturaleza del fruto es para que los demás lo puedan comer, para que los demás lo puedan probar. Y si usted tiene frutos de justicia, ¿qué es lo que va a probar la gente? Justicia, y va a decir, yo quiero esto.
Si en usted hay fruto, como lo dice Gálatas capítulo 5, versos 22, 23, 24. Si usted tiene ese fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Qué pasa si la gente de pronto toma de usted fruto de paciencia? Va a decir, esto es bueno, esto sabe bien, esto trae paz a mi corazón. ¿Qué pasa si la gente comienza a probar de tu vida bondad? Se da cuenta, hermano, que a través también de estos frutos nosotros comenzamos a impactar a nuestro entorno. Porque la gente comienza a probar y comienza a degustar. Y cuando usted prueba algo rico, algo delicioso, ¿qué pasa? Usted lo quiere probar otra vez. Le digo una cosa, en el camino el pastor se detuvo en un local comercial y nos invitó unos buñuelos. Y les digo una cosa, como dicen los hermanos cubanos, que coja más rica. Que coja más rica. Y yo estaría dispuesto a regresar a Colombia para volver a probar esos buñuelos. Gracias. Entonces, de esa manera, si nosotros comenzamos a producir ese fruto bueno, ese fruto delicioso, ese fruto agradable, la gente lo va a querer comer y la gente lo va a querer volver a probar nuevamente. Pero recordemos que esto es el resultado. El fruto yo también lo llamo la evidencia. Si yo veo esto, digo, es una manzana. Eso quiere decir que es un manzano. Estoy hablando de un manzano, un árbol de manzanas. Entonces, si la gente ve el fruto correcto en mi vida, inmediatamente nos van a identificar y van a decir, este es cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por nuestros frutos, hermanos, tenemos que ser reconocidos. Ahora, déjenme hablarles por lo menos de 4 tipos de fruto para que sepamos más o menos y vayamos teniendo un aspecto práctico de esta enseñanza. En primer lugar, déjenme hablarles de ese fruto de arrepentimiento. Repitan conmigo, fruto de arrepentimiento. Ok. En Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, vamos a leer desde el verso 10. Y miren que ahí en Lucas también hay una advertencia fuerte para aquellos que no producen fruto. Dice en el verso 8, lo leo de pasada, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces aquí por lo menos ya vemos al menos 2 condiciones. Corremos el riesgo, 1, de no producir fruto. Y eso puede provocar una sequedad en nuestra vida, una sequedad o bien una muerte espiritual en nuestra vida. Segundo lugar, el Señor también habla de producir buen fruto. Usted cuando va al mercado, sobre todo usted, señora, usted busca las manzanas que están aguadas, las manzanas que ya están así como que usted la agarra y está así toda mojada y negra, ¿verdad que no? Usted busca buen fruto. Y eso es algo que también está contemplado por nuestro Dios. Él pasa su control de calidad y dice, yo solo estoy buscando buen fruto, no cualquier fruto. Estoy buscando en su vida buen fruto. Entonces,
esta palabra nos habla de frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 10, la gente le preguntaba, bueno, ¿qué haremos? ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Versículo 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Aquí estamos hablando de una acción muy práctica que nosotros podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Y este fruto de arrepentimiento, ¿qué es? Compartir. Compartir con el necesitado. Compartir con aquel que tiene alguna carencia, alguna necesidad. Hace poco estaba leyendo acerca de una hermana que Dios decidió hacer una acción práctica en su vida. Hay un hospital muy importante en el centro de nuestra ciudad. Se llama el Hospital La Raza. Y a él acude mucha gente de muchas partes de nuestro país. Mucha gente con necesidad. En ocasiones mucha gente con muy pocos recursos, muy pobre. Y que al ingresar a su paciente, a su pariente, al ingresarlo al hospital, pues ellos no tienen dinero para pagar un hotel o para pagar un cuarto. No tienen ese dinero. Y se tienen que quedar en la calle esperando noticias de su paciente. Y me conmovió leer qué acción práctica estaba haciendo esta joven de escasos 22 años, que dijo, yo voy a tomar una acción práctica. Y esta muchacha, esta joven, va por lo menos un día a la semana, va a ese hospital y reparte una tacita de café y entrega un bocadillo a la gente que está en la calle. Díganme ustedes si eso no es un fruto de arrepentimiento. Compartir con el necesitado. Y yo creo que tenemos muchas oportunidades allá afuera para llevar a cabo estos frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, por lo menos tenemos algo que compartir con el necesitado, ¿verdad? El otro día me puse a ver mi ropa y dije, Señor, gracias porque me has bendecido. Gracias, Señor, pero realmente aquí hay muchas cosas que yo no utilizo. Entonces empecé a sacar camisas, empecé a sacar abrigos y dije, todo esto yo realmente no lo ocupo. Todo esto lo tengo que compartir con el necesitado. Y así ustedes, cada uno de ustedes, medite en su corazón, medite qué acción práctica pueden ustedes llevar a cabo. Porque estos son frutos, tipos de fruto. Más adelante menciona otras cosas. Por ejemplo, en el verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Este es otro tipo de fruto. No exigir más de la cuenta. Sobre todo los que estamos sobre un puesto de autoridad. No exigir más de la cuenta, más de lo que está ordenado. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión. A nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Le dijo a los soldados, el equivalente a nuestros soldados de hoy en día, a nuestra policía, a los soldados y la policía de aquel entonces le dijo, no hagáis extorsión, no calumniéis, y conformaos con vuestro salario. Allá en México, tristemente lo tengo que decir, pero hay una cultura de la corrupción terrible. ¿Por qué? Porque aquí no pasa, ¿verdad?
Pero llega un pedido a la empresa, a la compañía, e inmediatamente dice, bueno, pero a mí ¿cuánto me va a tocar por aquí y por fuera? ¿O cuánto vamos a inflar la factura para que a mí me toque una parte? Desafortunadamente en México eso pasa todo el tiempo. Y estamos permeados por la corrupción. Pero el Señor dice aquí en su palabra, contentaos con vuestro salario. Todo esto es parte de los frutos que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios. Déjenme darles otro ejemplo de los frutos. Fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Seguramente muchos de aquí conocen de memoria este pasaje. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice, amor, gozo, paz, paciencia. Déjenme parar aquí un poco. ¿Cuántos maridos, esposos pacientes hay aquí? Si quiere no levante su mano. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de recibir un codazo. Pero miren, varones, pónganse su casco porque ahí les va una. Muchas veces solemos ser muy groseros, muy ásperos con la esposa. Y al leer esta lista de fruto del Espíritu, la esposa se queda pensando y dice, bueno, el viejo sirve en la iglesia, se pone su máscara de santo, pero lo que yo vivo en casa es otra realidad. Y la verdad de las cosas es que no estamos produciendo ese fruto que nuestras esposas quisieran ver. Nuestras esposas son dignas de recibir ese fruto de amor, de gozo, de paz. ¿Cuántos hogares están sufriendo hoy en día por falta de paz? Paciencia. Hermano, el Señor te dio un vaso frágil, no un tarro de cerveza. Tu esposa, tu mujer es un vaso frágil que tú debes cuidar y respetar. Hermanas, no se escapan. Hermanas también. Yo sé que ustedes también son cómplices muchas veces de los conflictos en casa. Son cómplices o son patrocinadores del enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces, de veras, y lo digo con toda sinceridad y honestidad, en ocasiones el trabajo es difícil, el trabajo desgasta, el trabajo, muchas veces en el trabajo hay muchas situaciones que sí nos tensan, nos estresan. Y lo bonito sería llegar a ese lugar de reposo, a ese lugar donde a uno lo reciban con un beso, con un abrazo, con palabras de ánimo, con palabras de reposo. Y no que le abran a uno la puerta y le digan, mira, te voy a dar la lista de todo lo malo que hicieron tus hijos. Te voy a dar la lista de todo lo que no pude comprar en el mercado porque tú no me das ni un centavo. Te voy a dar la lista de todas las deudas que tenemos. ¿Por qué? Porque tú no me das lo suficiente. Y en lugar de abrir la puerta del hogar y recibir con estos frutos amor, gozo, paz, paciencia, pareciera que estamos recibiendo al marido con los frutos del enemigo. Hermanas, también ustedes tienen una parte importante en el hogar. Ustedes tienen una parte
muy hermosa en el hogar. Hagan su parte, hermanas, se los ruego. Y de esa manera conocerán que somos discípulos del Señor. Otro tipo de fruto, Hebreos 13:15, ya pronto estoy concluyendo. Hebreos 13:15, ya llevamos dos tipos de fruto, el de arrepentimiento y el fruto del Espíritu, ¿verdad? A ver, ¿qué frutos llevamos? Arrepentimiento y fruto del Espíritu. Vamos a ver otro tipo de fruto, Hebreos 13:15. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Les digo una cosa, esta es una de mis definiciones favoritas de lo que quiere decir la alabanza. Ahora, para el grupo de alabanza, no crean que esto es una bomba o un petardo. Pero más allá de la música, más allá de las notas musicales, más allá del instrumento, esto es la esencia de la alabanza. Dice aquí, fruto de labios, algo que se expresa de mi corazón, algo que sale, que se externa. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y díganme, ¿cuál es el nombre de nuestro Dios? Él es Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová el Olam, Jehová el Shaddai, Jehová el poderoso, el gran guerrero, nuestro príncipe de paz. ¿Cuál es su nombre? Mi Salvador, mi justicia, mi fortaleza, mi paz, mi proveedor, mi sanador. La lista es interminable. Eso es lo que tenemos que estar proclamando, cada uno de nosotros, principalmente ustedes. Tenemos que estar proclamando, confesando ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre poderosísimo. Aleluya. Y me gustan las palabras del salmista en el Salmo 34, verso 1, cuando él dice: de continuo mis labios te alabarán. De continuo mis labios te alabarán. ¿Cuándo tiene que estar este fruto? Continuamente. ¿Cuándo lo quiere encontrar el Señor? Mira, no por temporadas. Así como hay algunas frutas que solo dicen en los restaurantes por temporada. No, el Señor quiere encontrar estos frutos siempre. Y ahí lo dice el versículo: ofrezcamos pues a Dios siempre. Les digo una cosa, yo estoy seguro que en este momento el Señor se está paseando por estos pasillos, pero está mirando en cada vida si hay fruto, y está buscando en cada vida no nada más cualquier fruto, sino buen fruto. Y es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos. Miren, déjenme contarles una historia ya para terminar. Allá en casa, en su casa, allá en casa teníamos un árbol en el jardín que después de un tiempo yo me enteré que era de durazno. Pero tuve que estar preguntando: oiga, ¿y esa cosita fea que hay por ahí, qué es? Y me dijo el trabajador, me dice: es un árbol de durazno. Y yo le dije: bueno, pues si usted no me dice, yo ni me entero, porque pues la verdad yo no conozco mucho de plantas, y como nunca le he visto un fruto, yo no sé ni de qué es. Y por mucho tiempo
estuvo ese árbol que miren, no pasó de esta altura. Algo estaba pasando con ese árbol, que ni crecía ni producía fruto. Sus hojas siempre estaban así como cuando un gusano, cuando un insecto está comiendo las hojas. Sí saben, ¿no? Algo estaba pasando con ese árbol. Yo no sé si estaba enfermo, yo no sé si le faltaba agua o si la tierra no era buena. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos factores que pueden influir en su vida y que pueden frenar la producción del fruto. Pero por mucho tiempo el señor que trabaja los jardines ahí en casa procuró de veras de muchas maneras que este árbol pudiera producir algo, y jamás lo hizo. Después de varios años de intentar, después de varios años de darle una oportunidad a este árbol, ¿qué pasó? Lo cortamos. Lo cortamos. Varios años le dimos oportunidad a este pequeño arbolito que pudiera crecer, que pudiera dar frutos, pero nunca pasó nada. Y terminamos por arrancarlo y echarlo a la basura. Yo sentí feo porque para mí fue un ejemplo muy claro de lo que pudiera ocurrir con nuestra vida si nada más estamos de adorno, si nada más estamos ahí sin producir nada, si nada más estamos ahí como un árbol enfermo, chaparro, sin producir absolutamente nada. Y para mí fue un ejemplo muy duro de lo que Dios puede hacer si nuestra vida de pronto se convierte en un desperdicio. Concluyo con este versículo de Filipenses 4:17. Filipenses 4:17, que dice así, de la siguiente manera: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busca, el Señor está buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Mucho fruto. ¿Cuánto está buscando de ti el Señor? Mucho fruto. El Señor quiere que tú seas un cristiano productivo. El Señor quiere que tú seas un cristiano que verdaderamente refleje los frutos del reino. El Señor está esperando de ti una gran cuota, grandes resultados. ¿Por qué? Porque no tenemos un padre chaparro, no tenemos un padre así que te dé así muy poquito. A ver hijo, a ver si con estos 100 pesos te alcanza. No, tenemos un padre que nos da en abundancia. Tenemos un padre, un Dios que es grande. Tenemos un Dios que nos da en abundancia, que es abundante. Y eso está esperando de nosotros. E incluso uno de los primeros mandamientos ahí en el libro de Génesis dice: fructificad y multiplicaos.